Hola a todos, es un gusto que nos acompañen esta tarde. Hablaremos sobre un tema bastante importante para nuestra historia salvadoreña y es un suceso bastante trágico, el cual sucedió en 1975, el 30 de julio para ser exacto, es donde ocurrió la muerte de estudiantes de la universidad. Tenemos como acompañante a mi compañero Brandon Benítez, el cual nos hablará sobre este tema a profundidad. Para iniciar, Brandon, este, ¿podrías contarnos un poco sobre el desenlace de este trágico incidente? Sí, bueno, un gusto estar en este programa, Francisco, y ahorita pues vamos a hablar un poco acerca de este suceso, ¿no? Que fue muy trágico, pero además de muy trágico, muy significativo y representativo. Entonces, hablando ya un poco acerca del contexto, de cómo ocurrió, de los sucesos que estaban pasando, los acontecimientos, ¿no? Alrededor de este suceso, alrededor de esta masacre, ¿no? De estudiantes que solo se levantaron pacíficamente. Entonces, lo que pasaba es que décadas atrás ya se empezaba a gestar una forma de gobierno que era muy represiva, y además de muy represiva era tenía ciertos intereses que no favorecían para nada a la población salvadoreña, sino que, bueno, podría decirse que la población, pero solo a ese pequeño sector de la élite, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de la década de 1930 se empezó a gestar este tipo de gobierno militarista, ¿no? O sea, después de la muerte de Araujo vino el Maximiliano Hernández Martínez, ¿no? Entonces, que empezó con estas represiones, que, o sea, se dice mucho y bastante se menciona del gran crecimiento económico que pasó gracias al gobierno de él y los gobiernos que le siguieron, ¿no? Pero es por eso mismo, o sea, tipo, la economía total del país creció debido a que las oligarquías cafetaleras tomaron el poder prácticamente. Pero empezó esto de explotar, o sea, explotar a la mano trabajadora, que eran los campesinos, la gente desfavorecida, ¿no? Y estos gobiernos militares prácticamente se encargaban de reprimir todo movimiento revolucionario que se gestara en grupos que para ese entonces eran clandestinos porque no dejaban organizarse. De hecho, después de la masacre de 1932, muchos campesinos se vestían diferentes porque no querían aparentarlo. Entonces, también surgieron otros acontecimientos, ¿no? Como los gobiernos que vinieron después de Maximiliano Hernández Martínez. Es todo represión, o sea, todo es un conjunto de pobreza extrema que surgió a base de estos problemas sociales, y pues todo esto fue escalando. Entonces, después con la Universidad del Salvador, la UES, cuando empezaron estos problemas sociales, es como que se creó en los estudiantes una semilla revolucionaria que incentivaba a esos estudiantes, ¿no? Porque tenían un poco más de saber político, entendían un poquito más lo que era esta injusticia social. Entonces empezaron a ir en contra. Fue la primera institución que de verdad se atrevió, bueno, en sí la institución no, pero en la institución se creaban estos grupos sociales que sí se rebelaban en contra del gobierno, ¿no? Entonces, esto fue algo muy significativo, y por eso es que se dice que los estudiantes tomaron un papel muy importante en eso. Además que otras figuras como Roque Dalton hicieron escritos que incentivaban a la población a no permitir que estas injusticias pasaran. O sea, a velar o al menos a luchar por sus derechos. Entonces, más o menos este es el contexto en el que se gesta esta masacre. Es bastante interesante cómo se mezclan todos estos contextos y sobre todo cómo los estudiantes de la Nacional se levantaron y no se quedaron de manos cruzadas, ¿verdad? Sí. Aunque fue un movimiento pacífico, y luego tenían esta ideología, ¿no? Y hablando de ideologías, ¿podrías explicarme un poco más sobre la ideología que se manejaba en esta época? Porque según que me he entendido, tuvo que ver bastante el socialismo con... Sí, entre las ideologías más relevantes perdón, que surgieron durante esta época se encuentran algunas como es el socialismo y el comunismo, ¿no? También se surgió lo que es la ideología del militarismo, de la oligarquía, y también una ideología muy importante, un movimiento
relevante durante estas épocas fue la teología de la liberación, que esta se gestó principalmente en la década de 1960. Entonces, con ciertos exponentes, por ejemplo, un sacerdote de Perú que se le hace llamar el padre de la teología de la liberación. Entonces, ideologías de ese tipo o personas de ese tipo que exponenciaron esta teología de la liberación, ¿no? Y que llegó a El Salvador. Entonces, en base a todo el contexto de lo que estaba pasando, la injusticia social y todo eso, pues acá se tomó. Entonces, ya hablando un poco acerca del socialismo y el comunismo, esta se consolidó aquí en El Salvador sobre todo porque se vino o propuso una forma de gobernar que sí beneficiaba a la población, algo que la población estaba deseando. Entonces, el socialismo, el comunismo, decía que prácticamente esto del capitalismo, de que las oligarquías concentraban el poder y todo esto no estaba bien. Que el poder lo debía tener el Estado, y como el Estado lo componen las personas, tipo la población, el conjunto de todos los que viven dentro de la región, entonces este socialismo vino como a dar esta solución, ¿no?, a las personas de que si adoptamos esta forma de gobernar, esta forma de llevar la economía, de llevar la estructura social, entonces tal vez podamos mejorar nuestras condiciones de vida, ya no estar tanto en la pobreza, porque al final la población no quería más poder, porque no tenía poder, lo único que quería era un poquito de igualdad, un poquito de justicia. Entonces esta ideología vino a pegar muy fuerte, sobre todo también lo que te había dicho, ¿no?, de que en este contexto estaba surgiendo lo de la Guerra Fría. Entonces las ideologías, tanto el comunismo como el capitalismo, se hacían muy polarizadas, entonces, y se consolidaban bastante fuerte. Entonces esto también contribuyó. Y ya hablando un poco del militarismo, pues esta es la ideología que adoptó el gobierno, en la que pensaba que lo mejor que podían hacer era controlar todo. La mejor forma de llevar al país es aumentando la economía, pero literalmente explotando a las personas y reprimiéndolas de todo. Entonces, y ya en lo que es la teología de la liberación, era una forma en la que se pretendía adaptar las creencias cristianas y religiosas, pero al contexto actual, o sea, a una forma de expresar de las personas, porque se sabe que en ese momento la sociedad salvadoreña era mayormente católica, ¿no? Entonces, cristiana católica. Entonces, de esta forma lograban llegar a muchas personas para impartir esta ideología de no está bien esta desigualdad. Esto que consideramos como normal, porque es lo que nos ha puesto el gobierno, no está bien y no debe ser así. Entonces, esto surgía para las personas no estudiadas, pero que sí sentían eso, ¿no? Eso de que no se les estaba respetando el derecho. Y así lograban llegar a más personas y que estas personas tomaran conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, y más o menos esas son las ideologías más importantes que surgieron durante esta época. Sí, bastante interesante porque todo eso se estaba desarrollando en Europa y cómo vino a afectar aquí a América, ¿no? No solamente a El Salvador, sino que afectó países como Nicaragua, como Venezuela, todo ese tipo de países los afectó bastante, pero es lo que buscaban, esa igualdad, esos que querían los mismos derechos, y es lo que prometía el socialismo. Ahora, Brandon, ¿qué figuras importantes destacarías en este contexto? Entre algunas figuras importantes podemos destacar, por ejemplo, a las figuras ya dentro del gobierno que jugaron un papel muy importante en la represión y todo eso. Podemos encontrar a figuras como el general Carlos Romero y José Medrano, ¿no? Entonces, Carlos Romero, por ejemplo, fue un presidente que surgió después, en 1977, luego de la masacre. Pero tuvo un papel importante en seguir la represión. O sea, después de la masacre de 1975, no es que no hubieron consecuencias muy graves para el gobierno, pero sí fue muy representativo para que las personas se organizaran con mayor fuerza. Entonces esto vino a ser al final como la antesala a la guerra civil que se iba a efectuar después en El Salvador, ¿no? Entonces de ahí José Medrano, que también fue un militar muy importante. ¿Sabes por qué?
porque este fue el líder o uno de los que organizó este grupo de el Escuadrón de la Muerte. O sea, tipo, este escuadrón que se encargó de una de las masacres más fuertes que hubo en El Salvador, ¿no? Entonces, literal, él fue muy... Su importancia en esta época fue, las consecuencias que tuvo, sus acciones, fueron muy fuertes y también fueron muy impactantes en la población. También cosa que llevó a que todo se radicalizara, tanto la represión como los movimientos sociales, ¿no? Entonces, de ahí pues tenemos a Monseñor Romero y a Rutilio, ¿no? Que Rutilio era un sacerdote jesuita que estaba a favor de los derechos humanos, y Monseñor Óscar Arnulfo Romero, aunque al principio era muy conservador, luego de ver toda la precariedad que estaba surgiendo en esa época, entonces él pues se puso a favor de la población y empezó, aunque nunca se declaró como teólogo de la liberación, sí que se apegó bastante a esta ideología. Entonces tal vez en ese momento no se conocían muchos de términos, pero él se podría decir que fue un teólogo de la liberación. Entonces luchó mucho por los derechos de la población y los derechos humanos y todo eso. Pero al final todo esto, ¿cómo cambió el país? ¿Cómo tienes tú esa perspectiva? Las repercusiones que tuvo. Sí. Sí, lo que te decía, muchos de los problemas, de las consecuencias que tuvieron, que tuvo esta masacre, sobre todo, esta masacre de estudiantes, porque no era un levantamiento agresivo, era un levantamiento pacífico, personas o estudiantes jóvenes que simplemente querían expresar su disgusto por lo que estaba pasando. Entonces las personas, al ver que se les reprimió, que se les atentó contra la vida injustamente, lo que provocó es de que ellos se convirtieran en una especie de mártires. O sea, hubieron, por ejemplo, Roque Dalton con sus escritos que incentivaban mucho a la población a seguir adelante, ¿no? A seguir con esa lucha. Entonces convirtieron a estas personas en mártires que al final significaron fuerza, o sea, significaron poder de la población. Y ahí es cuando empezaron a surgir los militantes, por ejemplo, militantes que se organizaban clandestinamente en grupos revolucionarios, o sea, grupos que más tarde serían los que se iban a rebelar contra el gobierno y a hacer grupos armados y todo esto, trajo la guerra civil. Entonces fue como un antes y un después de las acciones que tomaría la población. O sea, después de estas masacres, no importaba si eras estudiado o no, todos tenían un descontento general. Entonces así es como pudieron reorganizar o organizar a toda la población salvadoreña, o al menos a una gran parte de campesinos y personas que estaban en descontento con el gobierno, ¿no? Entonces, para estos levantamientos que iban a ir en contra del gobierno más adelante, y además de que también se puso mucho ojo en la comunidad internacional, puso mucho ojo en El Salvador. O sea, después de estas masacres es como que ya no se podía esconder lo que estaba pasando, y hubo mucho apoyo internacional por parte de ambas potencias. Por ejemplo, las potencias que estaban a favor del capitalismo apoyaban al gobierno, y las que estaban a favor del comunismo apoyaban a los grupos revolucionarios que se estaban gestando en ese momento. Y pues esta fue alguna de las consecuencias que surgieron después de esta masacre. Sí, es bastante impactante, ¿verdad? Cómo un solo hecho puede afectar tanto a lo que viene siendo nuestra sociedad y marcar nuestra historia prácticamente. Sí. Bueno, no me queda más que agradecerte, compañero Brandon, por aportarnos tus conocimientos. Muchas gracias por haberme invitado, es un placer hablar de temas tan importantes. Y muchas gracias a todos los que nos observan por escuchar este podcast.